Chile vive un momento de profunda tristeza. Hemos perdido a un político de excepción que marcó la vida política de nuestro país en los últimos 50 años. Don Patricio Aylwin representa una de las vertientes más fecundas de nuestra República. El servidor público ejemplar, el político de vocación y el hombre preocupado por el destino de la comunidad en que vive. Qué paradoja que se nos vaya ahora, justo en momentos en que se vive una tremenda crisis de la confianza en la política. Es bueno tener presentes las lecciones que nos dio Patricio Aylwin acerca de la forma en que debemos ejercer la función pública. Quiero primero destacar a su familia, que fue un enorme apoyo para él. A doña Leonor Oyarzún, con quien compartió más de 68 años de su vida. Saludar a sus hijos, Isabel, Mariana, Miguel, José Antonio y Francisco, a sus nueras y yernos, y muy especialmente a sus nietos y bisnietos. En segundo lugar, destacar su trayectoria política. Militante por más de 70 años de nuestro partido, primero en la Falange y luego en la Democracia Cristiana, luego de una larga reflexión. 7 veces presidente de nuestro partido, 2 veces senador por la región del Maule y luego presidente de la República. No es de extrañar su vocación pública. Su padre, Miguel, fue presidente de la Corte Suprema, su hermano Arturo, Contralor General de la República, y cómo no recordar también a Andrés Aylwin, diputado en 2 ocasiones y un valiente defensor de los derechos humanos. Fue un gran humanista cristiano, un gran militante y camarada de la Democracia Cristiana. Fue un hombre de gran ímpetu, de ideas claras que defendía con pasión, pero siempre con respeto. Entendía la política como un acto de servicio a los demás, honesto y desprendido. La austeridad fue sin duda uno de los rasgos de su personalidad que lo acompañó toda su vida y fue un fiel exponente de la tradición de sobriedad y probidad que siempre ha caracterizado el servicio público en Chile. Fue un demócrata a carta cabal. Toda su trayectoria política está marcada por su compromiso con la democracia, con la justicia y con la paz social. Esa fue su conducta invariable. Su figura la recuerdo con cariño y gratitud. Lo conocí muy joven, por supuesto en mi casa. Cuando joven lo veía llegar, dada la amistad y el respeto que siempre tuvieron con mi padre. Él siempre respaldó con gran lealtad el gobierno del presidente Frei, siendo senador y también en algunos periodos como presidente de la Democracia Cristiana, sobre todo en los momentos más aciagos, concretamente cuando se dividió el partido. Fue un momento difícil, tal vez uno de los más complicados del presidente Frei, cuando la Democracia Cristiana se reunió en Peñaflor para decidir si seguía o no seguía en el gobierno, y era el partido único de gobierno. Se dividió la DC, y todos sabemos las consecuencias. No se tuvo la capacidad para acompañar una campaña y se perdió la batalla electoral. Creo que una de las lecciones que hemos aprendido también, producto de esa realidad, es que los movimientos políticos y las coaliciones deben sustentar a los gobiernos, acompañar y apoyar al gobierno elegido y su programa. Nunca lo debemos olvidar. También quiero destacar su labor como parlamentario en ese periodo. Él podría haber sido, y todos lo sabemos, un ministro, un destacado miembro del gabinete, pero tomó una opción de ir al Parlamento, porque en esos momentos, cuando Frei asume, no tenía mayorías parlamentarias. No tenía
votos ni en la Cámara ni en el Senado. Después de marzo, en la Cámara sacó una gran mayoría. Pero ahí Patricio Aylwin jugó un rol fundamental. Por ejemplo, en el proyecto de reforma agraria que estuvo trabado 3 años en el Parlamento. Y fue él quien de su puño y letra redactó el punto referido a la ley de propiedad para que esa reforma agraria comenzara a ser una ley de la República. Y así lo hizo en muchos de los grandes proyectos, la chilenización del cobre, la reforma educacional y tantos otros que él condujo en el Senado con gran lealtad y apoyo a su gobierno. La experiencia de don Patricio en la Unidad Popular fue muy dura. Fue un opositor muy firme al gobierno del presidente Allende, pero siempre con un espíritu democrático. Y me consta los esfuerzos permanentes que hizo para impedir el colapso de la democracia. Una vez producido el golpe militar, conoció de cerca el drama de las familias de los desaparecidos, a quienes apoyó desde el inicio judicialmente. Luego, en el plano político, adoptó un rol estelar en la recuperación de la democracia. Estuvo en la génesis de la Alianza Democrática y posteriormente en la concertación de partidos. Además, participó activamente en el Acuerdo Nacional. Pero su gran mérito fue ser primero en entender y asumir que el camino político era el único medio posible para derrotar a la dictadura. Y esa convicción fue permanente y fue permeando a las distintas fuerzas democráticas, lo que terminó en la conformación de la concertación de los partidos por el no y la recuperación de la democracia. Luego recayó sobre él la enorme responsabilidad de encabezar la transición, una transición que hoy algunos dicen que fue una transacción, y la verdad es que mucho más compleja y desafiante de lo que hoy algunos pretenden convencer a la opinión pública. En ese periodo, al inicio de su gobierno, me tocó como senador ser jefe de la bancada de los senadores de mi partido. Y luego, el año 91, elegido presidente de la Democracia Cristiana, por lo que fui testigo privilegiado de las dificultades que se vivieron en esos años. A poco de asumir el año 91 la presidencia del partido, me reuní con él en la presidencia y le manifesté el apoyo total del partido para su gobierno y que jamás se repetirían hechos similares a los que vivió el presidente Frei. Por eso en esa época tuvimos una relación muy fluida. El presidente Aylwin recibía frecuentemente a los presidentes de los partidos de la coalición y, lógicamente, a su partido, la Democracia Cristiana. Lo apoyamos con lealtad, porque sabíamos lo compleja que era la transición. Como presidente de la República supo guiar con sabiduría el destino del país y consolidar nuestra democracia. Por cierto que hubo dificultades. No era fácil gobernar con senadores designados, con el sistema binominal, el poder de los militares, el Consejo de Seguridad Nacional y las provocaciones permanentes, como lo hemos visto en estos días en la televisión, el enlace, el boinazo, la falta de respeto de no pedir permiso para iniciar la parada militar y tantos otros. Por eso que sus palabras y su frase tan comentada en estos días, en la medida de lo posible. Qué sabia conducción, qué sabia manera de enfrentar una realidad. Por citar un solo hecho, la Corte Suprema en esa época, prácticamente heredada del gobierno militar, no llevó los casos, especialmente el informe Reti, como debía hacerlo. Y fue solamente cuando hicimos la reforma procesal penal, cuando se transformó absolutamente completa la Corte Suprema, y tuvimos ahí los ministros, casi el 70-80% fue una nueva Corte Suprema. Y ahí se comenzaron a abrir los casos de violación a los derechos humanos. Esa era la realidad. Y por eso la frase del presidente fue una frase
que no solamente marcó un camino y una ruta, sino que era la realidad del Chile que vivíamos y, como decía antes, no que lo que pretenden hacernos creer. Pero el presidente Aylwin, a pesar de todo, siempre se mantuvo muy sereno, pero con la convicción de que no iba a transar su autoridad de presidente de la República y mucho menos el objetivo de consolidar la democracia. En esos 4 años refundó nuestra convivencia democrática, la paz social y sobre todo su sabiduría para reconocer las ventajas de la transición y también sus límites, dadas todas las circunstancias. Por eso, todos, cuando estábamos presentes en el Estadio Nacional, lo escuchamos con valentía y con coraje, cuando gran parte del estadio lo pifió, cuando llamó a la reconciliación nacional. Ahí marcó una ruta, marcó un camino, marcó lo que iba a hacer su gobierno. Y ese momento todos lo vivimos y fue estelar. Por eso, porque lo hizo con valentía, con coraje y, como él dijo, me salió de la guata cuando estaba hablando en el Estadio Nacional. Por supuesto, tampoco podemos olvidar su valiente y noble gesto de pedir perdón en nombre del Estado de Chile a los familiares de las víctimas de los derechos humanos, cuando dio a conocer al país el contenido del informe de la Comisión Rettig. Fue un gesto de grandeza y de generosidad que el país necesitaba para avanzar en la reconciliación y que no todos estuvieron dispuestos a hacer, ni en ese momento, ni después, ni ahora. Tuve el honor y el privilegio de sucederlo en la presidencia de la República. Cuando me entregó la banda me dio un abrazo, recordó al presidente Frei y me dijo que me iba a apoyar con toda lealtad. Y siempre estuvo dispuesto con su conversación, con su consejo, con su apoyo. Años más tarde, el año 2001, en una gran crisis que tuvo el partido, se le pidió al presidente Aylwin que asumiera nuevamente, por otra vez, la presidencia del partido. Él me llamó e invitó al cargo de vicepresidente y trabajamos juntos casi un año, hasta que hubo elecciones y se recuperó la normalidad del partido. Señoras y señores, en una mirada más honda, Patricio Aylwin es un testimonio de lo que jamás podemos dejar de admirar ni imitar. La imagen de un hombre sencillo y humilde, cálido y sabio, que vivió y trabajó intensamente para que su país fuera una tierra llena de nobleza, de justicia y de generosidad. Por eso, el mejor homenaje que le podemos hacer es que en Chile reine la grandeza, que cesen la pequeñez y las descalificaciones, que venga la justicia y honremos el recuerdo de este hombre que por sus excepcionales virtudes ha entrado en la puerta grande de la historia de nuestro país y hoy día pertenece a la nación entera. Estoy seguro de que más allá, don Patricio seguirá iluminando a Chile y nos ayudará en la tarea de ser fieles al legado que durante toda su vida nos entregó. Muchas gracias.